Bueno, ahorita haciendo un análisis del nodo D, como podemos observar, bueno, tenemos la fuerza de 7.31 kilonewtons, tenemos la fuerza de 26.8 kilonewtons que corresponde a la fuerza de ED, y la fuerza de J, que sería nuestra incógnita. Tenemos la fuerza de FDC, que obviamente esta fuerza será igual a la fuerza ED. Entonces, si hacemos sumatoria de fuerzas en X, tenemos que la fuerza de C por seno de 65 menos 26.8 por seno de 65. Despejando f de C tenemos que igual a 26.08. Tenemos si hacemos sumatoria de fuerzas en Y, tenemos la fuerza F de J, que está acá, que sería esta, menos 26.08, que sería esta por coseno de 65 más 26.08 coseno de 65. En este caso sería la fuerza F de C menos 7.31. Tenemos que F de J sería igual a 14.73 kilonewtons. Entonces ya hemos analizado ya todas las fuerzas las fuerzas internas en cada uno de los elementos por el método de nodo. Para realizar una verificación del método, lo que hicimos fue, pues, a través del método de secciones, verificar que los cálculos que se realizaron se hayan realizado correctamente. Por el método de secciones, por lo menos si nosotros miramos la estructura, primero seccionamos esta parte de aquí, la parte F, I, J, toda esta parte de aquí, realizamos un corte en esa sección, y a través del método de nodos, el método de secciones, como podemos observar aquí en el diagrama de cuerpo libre, verificamos que las fuerzas internas sean los datos que se calcularon estén correctos. Por lo menos aquí tenemos la fuerza FF, tenemos la fuerza FI, la fuerza HI, que es la fuerza del elemento IJ. Primero de todo hacemos sumatoria de fuerzas en el punto F, este punto que está aquí. Obviamente tiene dos incógnitas. Obviamente hacemos sumatoria con respecto a este punto. Entonces tenemos sumatoria de momentos en F. Tenemos la fuerza de FHI, que ya la habíamos calculado, que nos da 21.93 kN por la distancia. Esta distancia que hay de 21.93, que sería esta fuerza de acá, por la distancia perpendicular a la fuerza, que en este caso sería esta distancia de aquí, que sería de 2 metros. Tenemos la fuerza de 3.655. Obviamente esta fuerza de 21.93 realiza un momento positivo, ya que giraría en sentido contrario a las manecillas del reloj. Tenemos la fuerza de 3.655 por la distancia, que serían 2 metros. Obviamente este momento es negativo, ya que va en sentido horario. Tenemos esta fuerza FHI, que es por 0, por la distancia, en este caso sería esta distancia, equivale a 0.93 metros. Ya sabemos que esto lo verificamos de la tabla, esta tabla donde se encuentran las medidas. Aquí está FH 0.93 metros, que sería la distancia. Entonces, simplificando, tenemos que la fuerza de FX es de 39.3 kN, exactamente el valor que nos da con el cálculo por el método de nodo. Ahora le hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos la fuerza de FF, esta por coseno de 65, este ángulo de acá sería de 65, menos FFI por coseno de 65, menos 7.31 kN, que sería esta fuerza, menos 3.655, que sería esta fuerza, más 21.93, que corresponde a esta fuerza. Simplificando este cálculo, pues nos quedaría una ecuación, nos quedaría esta ecuación de aquí, nos quedaría FFI en función de FFE. Entonces, haciendo sumatoria de fuerzas en X, tenemos esta fuerza menos FFE por seno de 65 menos FFI por seno de 65, que sería esta estaría aquí, menos 39.3, que corresponde a la fuerza
FHI. Entonces simplificando aquí, entonces aquí nos quedaría esta fuerza. Entonces reemplazamos la ecuación 1, la reemplazamos acá. Entonces simplificando el resultado nos quedaría que FF sería igual a menos 34.65 kN, o a negativo obviamente. Nosotros la tomamos acá saliendo del nodo, pero en este caso esta fuerza entra al nodo. Tenemos lo que hacemos ahorita, reemplazamos en la primera ecuación. Tenemos que la fuerza FF equivale a 82.72 newton, exactamente el mismo valor que habíamos calculado por el método de nodos. Entonces ahora seccionamos en esta parte de aquí, hacemos un corte en la sección de E y JI. En esta sección de aquí realizamos un corte, obviamente haciendo el diagrama de cuerpo libre obtenemos estas relaciones. Entonces aquí tenemos como hacemos sumatoria de momentos en E. Tenemos la fuerza de 7.31 kN multiplicado por 2 metros, que es la distancia que hay desde este punto acá, la distancia perpendicular. Tenemos la fuerza de 3.65. Obviamente el momento es negativo porque va en sentido horario, por 4 metros. Tenemos más la fuerza de 21.93 kN por 4 metros, es positivo, va en sentido horario, menos 1.87, que sería esta fuerza por menos 1.87 por F y J, que sería esta fuerza de aquí. Esta distancia equivale a 1.87, y simplificando el cálculo nos queda que eso igual a 31.27 kN, exactamente igual al cálculo que habíamos realizado, que es 31.35 kN, que sería esta fuerza de aquí. Entonces ahora realizamos la sumatoria de fuerzas en X. La sumatoria de fuerzas en X, tenemos que menos FED, en este caso, por seno de 65, menos FEJ, que sería esta por seno de 47, menos 31.27, que sería esta fuerza de acá. Y simplificando el cálculo, pues nos quedaría FD en función de FJ. Nuevamente hacemos sumatoria de fuerzas en Y. Tenemos FED, que sería esta por el coseno de 65, menos FEJ, que sería esta por coseno de 47, es negativa porque va hacia abajo, menos 7.31, que es esta fuerza, menos 7.31, que sería esta otra fuerza, menos 3.655 más 21.90, simplificando